Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Voy a invitarle a que abra conmigo su Biblia en Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer juntos desde el verso 11 en adelante. Entonces, si tiene su Biblia, lo invito a que abra conmigo su Biblia en Gálatas, capítulo 1, desde el verso 11 en adelante. Y dice así la Sagrada Escritura: Mas haos saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oramos. Padre, queremos agradecerte porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Mediante la exposición de la misma, oramos para que nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, de manera que el mensaje que hemos de estar compartiendo pueda llevar provecho a tu pueblo, Señor, y en ello seamos enriquecidos conforme al propósito de tu voluntad. Dándote gracias, confiado que eres poderoso para hacer esto, aún mucho más abundantemente de lo que estamos pidiendo y entendiendo,
mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y días pasados podíamos compartir el gozo que tenía el apóstol Pablo cuando oían de la fe de los hermanos y de la disposición delante de la administración de la palabra de Dios. Y él aquí nos da a entender de qué manera él había recibido el Evangelio. Dice, no he recibido el Evangelio de hombre alguno, ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación y del Señor Jesucristo. Y esto es algo, hermano querido, que nos lleva a meditar, que nunca él se preocupó por indagar, por inquirir en lo que enseñaban los cristianos a la hora de salir y perseguirlo, a la hora de asolarlo. Seguramente que sí. Seguramente que él, antes de tomar la iniciativa, antes de tener ese celo ferviente del cual decía aventajar a muchos de sus compañeros de la nación en cuanto al celo y el deseo de guardar las costumbres de su padre, él habrá tomado tiempo para cotejar, para poner en comparación entre lo que era la tradición del judaísmo y lo que era esta nueva enseñanza que comenzaba a propagarse, de la cual él se convirtió en un perseguidor. Seguramente que sí, nadie sale por rumor o simplemente, meramente por un chisme a tomar con una determinación tan fuerte. En algún momento él habrá dicho, voy a ver qué es lo que enseñan, qué es lo que comparte esta nueva secta, la secta de los cristianos. Y la habrá puesto en contraste, en comparación con la tradición de sus padres, de la cual él era celoso, diciendo aventajar a muchos de los de su nación. Quiere decir que tuvo contacto con el Evangelio, pero no le había sido revelado. No había llegado el tiempo de Dios en su vida en el cual él recibiera esa revelación. Por eso, cuando leemos la Escritura, dice, mas cuando le agradó a Dios el revelar a su Hijo en mí. Así podemos leer claramente en el verso 15 de este capítulo 1, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él tuvo un llamamiento específico y todos nosotros conocemos acerca de ese llamamiento allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, ¿no? Cuando habla del llamamiento del apóstol Pablo, como él con determinación yendo camino a Damasco para ver si encontraba a algunos de esta secta con carta de los principales de la sinagoga, iba procurando hallar a alguno para poder traerle frente a los concilios. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esta declaración que hace el apóstol Pablo? Y a pesar que él tuvo contacto con el Evangelio, a pesar que él tuvo conocimiento de qué era lo que proclamaban o enseñaban aquellos que extendían el Evangelio y que llevaban las enseñanzas del Señor Jesucristo, sus ojos permanecían velados, su entendimiento permanecía velado, no le había resplandecido la luz del Evangelio. Por eso dice, cuando le agradó a Dios, quiere decir que hubo un tiempo en el cual agradó a Dios el revelar a su Hijo en él. Dice, no lo recibí de hombre, ni lo aprendí por hombre, sino por revelación del Señor Jesucristo. Y claramente fue así, ya que su conversión fue una conversión radical, por la aparición del Señor Jesucristo, y desde el momento en que él
recibe esa transformación, desde el momento en que él recibe ese conocimiento, desde el momento en que Cristo se le revela, se convierte en un predicador de esta noticia. Entonces podemos ver claramente la obra del Señor, la vida del apóstol Pablo y cómo su vida fue transformada drásticamente de un perseguidor, de alguien que asolaba a la iglesia de Jesucristo, a alguien que ahora compartía la misma fe que asolaba. Y como hemos leído allí en el verso 23, dice que las iglesias en Siria, las iglesias que estaban en la región de Cilicia, no le habían conocido, no le habían visto personalmente, solamente oían de aquel que en otro tiempo asolaba esta fe, ahora compartía la misma fe que en otro tiempo asolaba, y dice, glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios. Y qué maravilloso es el solo hecho de pensar que una vida pueda ser transformada drásticamente y de ser un perseguidor de la iglesia, convertirse en un pregonero de verdad, en un pregonero de justicia, en un predicador del evangelio como el apóstol Pablo. Y así a lo largo de la historia del cristianismo podemos ver a cientos de miles de hombres que, teniendo una posición, una postura dura frente al evangelio, una postura dura frente a las enseñanzas de la Biblia, luego sus vidas fueron transformadas drásticamente por el evangelio. Los otros días escuchaba el testimonio de un misionero en Haití. Haití sabemos que es una región que ha sido asolada por la pobreza, por la devastación, y es muy difícil la condición de vida de muchos que viven en aquella región. Así, aunque ellos reciben mucha ayuda humanitaria, y especialmente de la iglesia cristiana, siendo enviados constantemente misioneros, muchos haitianos, por no tener opciones o no tener oportunidades, o por el solo hecho de haber quedado huérfanos o estar sufriendo el abandono, decidieron un estilo de vida de delinquir, de robo, de asesinato, de extorsión, de secuestro. Y es muy común cuando hay personas que claramente se reconocen que son de otra nación, que sufran secuestro. Y lo cierto es que esto le pasó a un misionero asiático en Haití que fue secuestrado. Y él tenía problemas de índole neurológico, o sea, como convulsiones, un tipo de epilepsia, y el hecho de que estaba con los ojos vendados y de que estaba aislado y no podía ver nada, y el estrés que le ocasionó el ser secuestrado le llevó a que se descompusiera. Entonces, estos secuestradores dijeron, ¿qué es lo que te pasa? Y él dice, el asunto es que yo tengo una enfermedad neurológica y el estrés que me ha ocasionado el ser secuestrado y el estar tantas horas con los ojos vendados, me lleva a que tenga estas reacciones, no lo puedo controlar. ¿Y qué podemos hacer para ayudarte?, le dijeron. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Tú sabes que sacarte la venda no podemos porque si nos reconociéramos tendríamos que matarte. Entonces dinos qué tenemos que hacer. Dijo, no me dejen tanto tiempo solo, quédense a mi lado. Bueno, le dijo. Y empezaron a turnarse y quedarse al lado de él. Mientras él permanecía en su refugio, el lugar de donde estaba secuestrado, permanecía ahí con un custodio. Entonces él
pensando, ¿no? ¿Cómo puedo compartir el Evangelio con este hombre? Pero si le hablo de Cristo, seguramente él va a reaccionar mal y se va a enfurecer y sencillamente me va a rechazar. Así que comenzó a compartir su vida. Es decir, que él ciertamente era una persona muy ingrata y que había hecho sufrir mucho a sus padres. Y que era una persona muy desconsiderada con sus padres, y empezó a hablar de su vida, ¿no? Y le decía, pero ¿cómo podías, a medida que iba escuchando, dice, ¿cómo podías, teniéndolo todo en un país rico y teniendo padres, ser tan desconsiderado con ellos? Al punto tal de que él le llevó a relatándole cuál era la relación con su padre, que su padre hasta en un momento había atentado contra su propia vida, desilusionado, frustrado por cómo su hijo se iba criando. Y le decía, si yo hubiera tenido la oportunidad tuya de nacer en un país como el tuyo, si hubiera tenido la oportunidad tuya de tener padres como los tuyos que se ocuparan de ti, en darte cuidado, formación, en ofrecerte lo mejor, yo nunca hubiera sido como tú, nunca hubiera sido tan ingrato. Y ese era el diálogo que tenían entre el secuestrador y el que había sido secuestrado. Y llamó tanto la atención el hecho de que le iba narrando lo frustrante que era la vida de su padre y lo difícil que había sido la relación entre él y su padre, que el secuestrador le decía, cuéntame algo más. Dice, ¿cómo es que llegaste a ser un misionero? Y cuando dijo eso, entonces ahí él encontró la oportunidad de poder compartir cómo había sido el cambio, cómo Dios había transformado su vida por el Evangelio. Y ellos tienen una palabra, los secuestradores, creo que es blanc, para referirse a las personas que son blancas. O sea, no importa, él no era blanco, era asiático, ¿no? Pero le decían blanc, blanc, blanc. Y dice que en un momento comenzaron a dejarle de decir blanc y comenzaron a llamarlo pastor. Pastor, cuéntanos algo más de tu vida, relata algo más acerca de cómo Cristo te transformó. Y así iban los que se iban tornando y en esos espacios iban teniendo con él de conversación. Él les fue compartiendo el Evangelio hasta el punto en el que uno de los secuestradores le dijo, y Dios perdonó todas tus maldades, pero a una persona como yo que ha secuestrado tanto, que ha matado a tantas personas, ¿puede Dios también perdonarla? ¿Puede Dios también perdonar y limpiar esos pecados? Entonces el misionero le dijo, sí, por supuesto. Y ahí él acepta al Señor Jesucristo, el secuestrador, y junto con el misionero pudieron ver la vida de esos secuestradores transformadas, hasta el punto tal que un día decidieron quitarle la venda de los ojos. Y en un momento él dudó acerca de la conversión, de la transformación, diciendo, me quitaron la venda de los ojos, seguramente van a acabar con mi vida, pero no, ese día en que quitaron la venda de los ojos fue para darle libertad, sin la intervención de un pago, sin la intervención de una suma de dinero, sino simplemente le dieron libertad. Sus vidas fueron transformadas drásticamente por el encuentro con este misionero en un secuestro en el que ellos pensaban recibir a través de esa persona una suma de dinero, pero recibieron mucho más que una suma de dinero, recibieron el perdón de sus pecados y el don de una vida nueva. Qué maravilloso es ver cómo
el Evangelio transforma las vidas. Y no es en el momento en que nosotros creemos o queremos, sino es cuando a Dios le place revelar a su Hijo. Por eso me centraba en el pensamiento, ¿podría el apóstol Pablo salir tan decididamente a perseguir a los cristianos sin antes por lo menos investigar en parte, aún no digo en profundidad, pero en parte, qué era lo que ellos enseñaban, cuál era el mensaje que difundían? Podían. Y seguramente no estaría tan determinado si no hubiera indagado en parte o buscado conocer en parte qué era lo que enseñaban y el perjuicio que podía ocasionar a la tradición que él había recibido de sus padres, viendo como un gran número de judíos comenzaban a profesar ahora la fe en Jesucristo. También hubieron otros predicadores. También hubieron otras sectas en aquellos tiempos. Es más, en los días del Señor Jesucristo hubieron otras sectas y hubieron quienes dijeron, no vamos a perseguirle, no sea que nos encontremos peleando contra Dios. Dejémosle, porque también hubo un hombre, un tal Bar Jesús, que comenzó una secta y cuando este murió, la secta se terminó disipando. Entonces, podemos ver que hubieron otras sectas, de las cuales también tomaron conocimiento y las desestimaron. Pero estas no la desestimaban porque seguía creciendo y extendiéndose, porque era la respuesta de Dios para la humanidad toda. Pablo tuvo contacto y tomó conocimiento de las enseñanzas que proclamaban los cristianos, pero sus ojos permanecían velados, su entendimiento permanecía cegado, pero cuando le plació a Dios, llegado el cumplimiento del tiempo, en revelar a su Hijo, dice que él recibe esa revelación y se convierte en un predicador del Evangelio, y los que oían de cómo él había asolado a la iglesia y a los que eran de esta fe, ahora glorificaban a Dios al saber con la firmeza con que éste compartía el Evangelio. Hay un pasaje más de la Biblia que quisiera compartir con ustedes en esta tarde y me gustaría que pudiera leer conmigo este pasaje. Este pasaje se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Si está siguiendo entonces o anotando, vamos a concluir esta meditación con este pasaje. Dice, pero que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe. Qué tremendo, ¿no? Porque podemos ver que la fe que tenía y profesaba Pablo era una fe que no era completa. Tenía conocimiento de las Escrituras, tenía conocimiento de las promesas acerca del Mesías, pero no tenía la revelación completa, ya que Cristo no había sido revelado. Pero ¿qué es lo que él dice? Pero cuando agradó a Dios que me
guardó desde el vientre de mi madre, ¿no? Y aquí podemos leer que sois guardados por la fe. Entonces podemos ver que la fe se completa en nosotros cuando recibimos el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Pero a causa del llamamiento, a causa de la elección, es que somos guardados por Dios para esa fe. Podemos vivir años a espaldas de Dios, pero cuando llega el cumplimiento del tiempo de Dios, que nos conoció y nos guardó desde antes de que nos formásemos en el vientre de nuestras madres, revela a Cristo y nuestra fe se completa para que recibamos el perdón de los pecados y el don de esta vida eterna. Entonces, claramente, hermano querido, podemos ver en lo cual nos comparte el apóstol Pablo diciéndonos que le había apartado desde el vientre de su madre y que le había llamado por su gracia. Todos esos años en los cuales él se formó en la tradición de los fariseos, todos esos años que él militó en esa secta, la secta de los fariseos, todos esos años que él fue aprendiendo de Gamaliel, el principal de esa secta, y todos esos años que él estaba por el celo de la tradición de sus padres persiguiendo a los cristianos, todos esos años que mostraban en él una persona completamente dura, una persona completamente distante a esta vida, a esta gracia, podemos ver que no significaron nada, pues cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios reveló a su Hijo en él y su vida fue transformada por el poder del Evangelio. Entonces, hermanos queridos, Dios nos ha guardado para esta fe. Simplemente tiene que completarse la fe por medio de la revelación y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar orando. Padre, queremos darte gracias en esta tarde porque nos fuera enviada tu palabra mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, dándonos la comprensión de que antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, ya estábamos reservados para esta fe, ya habíamos sido guardados para esta fe, Señor, a fin de que cuando esa fe, Señor, debía de completarse, nos fue revelado Cristo en nosotros, y por medio del conocimiento de Jesucristo se completó la fe para alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Acompáñeme y alabemos juntos su buen nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle
y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,